mi vida tiene un propósito, es adorarte con el corazón, es servirte con gratitud, es cada día ser como tú y por tu palabra vivir en plenitud. Sé que mi vida tiene un propósito, es convivir con la familia de Dios, es compartirle a otros con denuedo y valor lo que por gracia recibí y por amor. Desde que te conocí, oh Jesús, mi vida tiene sentido y solo existe un motivo. Me creaste para hacer tu voluntad. Desde que te conocí, oh Jesús. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Vidas con Propósito. Aquí estamos nuevamente después de ausentarnos algunas semanas, lamentablemente, ¿cierto? Por situaciones de viaje, pero aquí contentos de poder volver ahí, estar en sus hogares, estar, ¿cierto?, en su lugar de trabajo, donde quiera que nos esté escuchando, nos esté viendo a través de las pantallas de Canal 11. Sean muy bendecidos de parte de Dios. Estamos muy contentos de poder, ¿cierto?, tener este contacto a través de este canal, ¿ah? Así que muy contento, por supuesto, de invitarles, como siempre lo hacemos ahí a nuestras reuniones en la calle Castro Barros 178, donde podemos cada semana, ¿cierto?, como los días miércoles 20:30 y domingo 11 de la mañana, compartir lo que es, ¿cierto?, la palabra de Dios y, por supuesto, los consejos prácticos de la palabra de Dios y el deseo de Dios, ¿cierto?, para todos nosotros. Así que contento a esta hora, ¿cierto?, de poder llegar hasta su hogar. Y gracias por permitirnos, cada vez que usted nos sintoniza, ¿cierto?, y está ahí y mantiene la sintonía, no cambia de canal, usted, ¿cierto?, nos está permitiendo entrar a su hogar, ¿ah? Y por supuesto con este consejo, vuelvo a reiterar, práctico de la palabra del Señor, ¿eh? Bueno, en esta hora, ¿cierto?, la idea es compartir con usted acerca de algunos temas, ¿cierto?, que nos preocupan, ¿ah? Hoy nuestra sociedad, ¿cierto?, está siendo muy bombardeada y especialmente las familias están siendo bombardeadas, ¿cierto?, por tantas situaciones que lamentablemente nos están afectando en nuestros roles como padres, como esposos, como hijos. Entonces, leía un artículo, ¿cierto?, donde hay tantos medios, ¿cierto?, de comunicación que hoy en día de alguna u otra manera están bombardeando. Leía, por ejemplo, un artículo donde decía que, ¿cierto?, las imágenes a través de los medios visuales, ¿cierto?, como la televisión, internet, ¿cierto?, arrojan más o menos una cantidad importante de mensaje, ya sea indirecto o directamente a las personas, ¿ah? Leía, por ejemplo, un artículo de alrededor de 100.000 imágenes, una persona que está, qué sé yo, puede estar durante un día viendo, ¿cierto?, a través de los medios visuales, alrededor de 100.000, 80.000 a 100.000 imágenes de violencia, ¿cierto?, que van de alguna manera estructurándose en la mente, en el corazón de las personas, porque nos vamos a dar cuenta que es como es como la reacción que hoy, ¿cierto?, la gente tiene, el carácter que la gente tiene, ¿eh? Y analizaba, ¿cierto?, un poco la situación y mirándola desde el punto de vista de la Escritura, ¿cierto? La Biblia nos habla de que todos nosotros los seres humanos, ¿cierto?, de una u otra manera heredamos temperamento, heredamos, ¿cierto?, o tenemos, mejor dicho, valga la redundancia, una herencia que se nos transmite, ¿cierto?, a través de los genes, a través de no tan solo de la parte física, genética, sino que también a través de lo espiritual, porque nosotros no tan solo los seres humanos, ¿cierto?, somos seres humanos o materia física, sino que también somos una parte que es espiritual. El hombre cuenta de cuerpo, alma y espíritu,
¿cierto? Y así que eso que indica que somos seres espirituales. Y ahí nos damos cuenta que todos nosotros, ¿cierto?, a través del tiempo vamos heredando, heredando temperamento, heredando caracteres, ¿cierto?, heredando también, ¿cierto?, la parte, muchas veces la parte emocional y espiritual, como decía recién. Por ejemplo, si el abuelo, por decirlo de alguna manera, si el abuelo se caracterizaba, ¿cierto?, por ser un hombre infiel, por decirlo. Voy a poner consejos bien prácticos, ser infiel. Los hijos, ¿cierto?, comienzan a parecerse un poco en algunas características a los abuelos, a los padres. De ahí que viene el dicho, no sé si usted lo ha escuchado, pero este hijo de tigre, se parece, salió, ¿cierto?, mujeriego, igual que el padre, igual que el abuelo. Entonces, como si fuera una gran hazaña. Y los nietos lo mismo, y así sucesivamente vamos heredando. Entonces las generaciones se caracterizan, ¿cierto?, por lo mismo. Hay ciertas características que le dan identidad, ¿cierto?, digamos, a la personalidad, a la generación. Entonces hay una herencia que se transmite. Y la verdad es que quizás por eso mismo nosotros, a usted le ha pasado que de repente sentimos en nuestra vida que hay situaciones o hay cosas como que no encajan, como que no están bien, porque lamentablemente, así como hemos heredado, ¿cierto?, buenas formaciones a veces de los padres, cosas buenas, como por ejemplo de los padres, ciertos principios, valores, también lamentablemente tenemos que decirlo, ¿cierto?, dentro de un contexto social a veces muy carente de principios, de valores, a veces lamentablemente heredamos malas formaciones que traemos por causa, ¿cierto?, de todo lo que son las estructuras familiares del pasado, familias, ¿cierto?, disfuncionales, en fin. Entonces, toda esa estructura de formación, toda esa herencia se va transmitiendo, ¿cierto?, en las personas y se va, ¿cierto?, va siendo parte nuestra. Y nos afecta, como decía anteriormente, en todo, en nuestra personalidad, nos afecta en la vida espiritual, nos afecta, ¿cierto?, inclusive, ¿cierto?, pueden llegar a afectar nuestras relaciones. Problemas, por ejemplo, que a veces nosotros, y que vamos a hablar enseguida, heredamos de los padres, cierta baja autoestima. Personas que por lo general tienen baja autoestima, que le afecta en su vida personal, le afecta también, ¿cierto?, en su matrimonio el día de mañana, cuando, ¿cierto?, se casan, comienzan como a cometer los mismos errores que cometían sus padres, porque de alguna manera sentimos que esas estructuras de formación, ¿cierto?, han ido afectando nuestra relación en nuestro matrimonio. En fin, y sobre todo, ¿para qué hablar de la relación con los hijos? La misma relación que a lo mejor nosotros tuvimos, ¿cierto?, como hijos con nuestros padres, comenzamos a tenerla también con nuestros hijos. Entonces comenzamos, ¿cierto?, a transmitir una herencia que lamentablemente a veces no es tan positiva, sino que es negativa. Y así también, lógico, con la esposa, por efecto, ¿cierto?, con la esposa comenzamos. Yo no sé si usted escuchó esta frase, pero hay muchos esposos, por ejemplo, que dicen a la esposa: mira, mi mamá lo hacía así, mi mamá cocinaba de esta manera. Entonces comenzamos a involucrar y a traer, ¿cierto?, a nuestro matrimonio, comenzamos a traer a nuestra familia, ¿cierto?, las estructuras de formación que habían, ¿cierto?, en nuestros padres. Entonces, y ahí se comienza a generar un problema. Y no tan solo afecta, como decía, nos afecta en nuestra vida personal, con la familia, con el matrimonio, con los hijos y con la demás gente. Entonces, nos damos cuenta cómo a veces, ¿cierto?, las herencias que nosotros se nos han transmitido, las estructuras de formación, ya sea en todos los sentidos, comienzan a afectar nuestra vida, nos afectan y lamentablemente, ¿cierto?, a veces nos afecta en la comunicación. Dígame usted que uno de los grandes problemas hoy en día, ¿cierto?, es la falta de comunicación, y no tan solo la falta de comunicación que hemos heredado, ¿cierto?, de nuestros padres, porque dígame una cosa, ¿cuántos hijos hoy conversan con sus padres o cuántos padres, ¿cierto?, se dan el tiempo para charlar con sus hijos acerca de situaciones que están viviendo, acerca de experiencia, a lo mejor de algún proceso en la vida que están viviendo y que realmente los padres, ¿cierto?, no ha estado esa comunicación, ¿cierto?, esa comunicación de confianza en la cual nosotros, ¿cierto?, no nos atrevemos a hablar abiertamente con los hijos, y lamentablemente es una situación que hoy en día se ha perdido bastante. Entonces nos damos cuenta que toda esa herencia, todo eso que se nos ha traspasado,
¿cierto?, de generación en generación, y no vamos a hablar de muchas generaciones, vamos a hablar simplemente, ¿cierto?, de algunas pocas generaciones que nos han antecedido, hemos heredado cierta situación. Entonces nos ha ido afectando, nos afecta en la comunicación, ¿cierto? Y nos afecta también en la falta de sinceridad en nuestro corazón, porque lamentablemente hoy en día, si hay algo que se ha perdido y que es necesario, ¿cierto?, en nuestra familia, en nuestra sociedad, es la falta de sinceridad, la falta, ¿cierto?, de honestidad. Gente que, por ejemplo, que le cuesta también, de alguna manera, ¿cierto?, demostrar afecto. Hoy en día creo que vivimos en una sociedad, ¿cierto?, donde está falta justamente de amor, falta de atención. Hoy día vivimos en un mundo impersonal, donde quizá a cada uno le importa su propia vida, donde nadie le importa la vida de nadie. Usted puede pasar por el lado, qué sé yo, por la casa de su vecino y no le importa, ¿cierto?, a la gente absolutamente nada, ¿cierto?, la vida de los demás. Entonces vivimos en un mundo donde lamentablemente, ¿cierto?, se ha ido afectando. Gente que, como decía, que le cuesta demostrar afecto. ¿Cuántos padres, cuántas familias hoy en día, ¿cierto?, existe, ¿cierto?, ese afecto, ese cariño, esa expresión de amor, de afecto? Por ejemplo, hoy día se pierde esas cosas tan sencillas como, voy a hablar de cosas muy prácticas, esas cosas tan sencillas, ¿cierto?, como cuando el esposo se va al trabajo y el beso en la esposa, el beso en los hijos, o viceversa. Llega un momento en que los hijos ya ni siquiera besan a sus padres, piensan que, ¿cierto?, es una vergüenza hacerlo delante de los amigos, delante de la gente. Entonces, lamentablemente la gente le cuesta demostrar, ¿cierto? Y yo creo que le cuesta demostrar porque justamente nosotros cometemos el grave error, ¿cierto?, de ser con nuestros hijos, de ser con los demás como han sido con nosotros. Entonces, quiere decir que hay un trauma, hay una situación, ¿cierto?, que no se logra resolver, que la gente viene arrastrando, ¿cierto?, de su pasado, arrastrando de su niñez, arrastrando, ¿cierto?, quizás de esa relación que hubo en su familia anterior, o sea, con sus padres, y después comenzamos a aplicar con nuestros hijos, ¿cierto?, y comenzamos a no ofrecerle, a no manifestar ese amor, ese afecto con nuestros hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como alguien dijo, ¿cierto?, no podemos dar lo que no tenemos. Y a veces, ¿cierto?, estamos faltos de afecto, estamos faltos de amor, y ese amor del cual nosotros, ¿cierto?, hemos carenciado, ese amor que no hemos recibido, ¿cierto?, entonces nos cuesta reflejarlo en nuestros hijos. Creo que hay muchas situaciones y muchas personas que han experimentado o hemos experimentado en algún momento en nuestra vida justamente esta falta de demostración, ¿cierto?, del afecto, especialmente dentro de la familia. Oiga, vamos a ir a un corte y vamos a volver enseguida. Vamos para seguir hablando porque nos queda bastante para compartir con usted ahí en su casa, donde quiera que nos esté viendo, en su trabajo, donde quiera, así que estamos contentos de poder tener este contacto. Vamos a una pausa, volvemos enseguida y seguimos compartiendo este programa Vidas con Propósito a través de Canal 11. Vamos y volvemos.
vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, aquel del Padre Celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quiero que regreses otra vez. Bien, aquí estamos de vuelta, Vidas con Propósito, a través de Canal 11, invitando también a nuestras reuniones. Ahí bajo la pantalla
Usted va a ver nuestras direcciones, nuestros medios de comunicación y también, ¿cierto? Usted, si necesita contactarse con nosotros, están todos los medios de comunicación. Oiga, bueno, el tiempo en televisión es bastante caro y se nos va rapidito, así que queremos seguir compartiendo con usted este tema. Recién hablábamos, ¿cierto?, acerca de cómo nos cuesta manifestar, cómo nos cuesta, ¿cierto?, demostrar el afecto que a veces nosotros tenemos. ¿Se ha fijado usted que de repente hay personas que son esquivas cuando usted las va a abrazar, le va a ofrecer cariño? Son esquivas, sí, es como que no, actúan como la defensiva. Y sabe, justamente eso es un indicador, es un indicador que algo sucedió en su vida, que hay un trauma, que hay una situación, ¿cierto?, que les afectó y que no les permite demostrar. Por eso decíamos en el bloque anterior que hay personas que les cuesta ser afectiva porque ellos mismos o con ellos mismos, ¿cierto?, no han sido afectivos. Y es aquí, lamentablemente, ¿cierto?, donde nace el problema, porque esto puede llegar a ser un problema, ¿sabe por qué? Porque las personas que actúan, por ejemplo, agresivamente, las personas que tienden a ser violentas, ¿cierto?, son personas que han tenido ¿cierto?, algún trauma en su vida, hay alguna situación dolorosa en su interior, en su corazón. Y es justamente ahí donde nace, ¿cierto?, la violencia o la agresividad. ¿Por qué? Porque usted conoce personas que tienen un temperamento fuerte. Todos tenemos nuestro carácter, pero hay personas que tienen un temperamento fuerte, un carácter fuerte. Y es aquí donde nacen los conflictos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿cierto?, las personas tienden a liberar sus tensiones, a sacar fuera, ¿cierto?, eso que está ahí produciendo una compresión en su corazón, en su vida espiritual. Entonces, las personas comienzan, ¿cierto?, a actuar de manera fuerte, de manera violenta, y comienzan, fíjese un detalle, que esto creo que es importante, porque de repente nosotros conocemos hombres y mujeres, ¿cierto?, que son padres de familia, cumplen un rol de papá, de mamá, pero lo hacen, ¿cierto?, queriendo imponer de repente la autoridad en el hogar, la autoridad en la casa, y cometen el grave error, ¿cierto?, de que lo hacen, ¿cierto?, lo hacen de mano dura, lo hacen con mano dura, con autoritarismo, vamos a decirlo. Entonces comienzan a gobernar su familia, ¿cierto?, de manera fuerte, de manera prepotente, ¿cierto?, con autoritarismo. ¿Por qué? Porque así fueron con ellos. Y creemos que esa imagen de familia o de autoridad que nosotros recibimos de nuestros padres, ¿cierto?, es la misma que tenemos que aplicar. ¿Se fija? Entonces, no nos damos cuenta, inconscientemente vamos transmitiendo la misma herencia. Entonces, la autoridad, porque cuando hablamos de la autoridad, ¿cierto? La autoridad es justamente ese poder, esa capacidad de influenciar en otras personas, ¿cierto? Pero la influencia que nosotros debemos implantar o afectar en los demás no tiene que ver justamente con el autoritarismo, sino tiene que ver con el ejemplo. ¿Se da cuenta? La autoridad, la influencia que nosotros ejercemos en la esposa, en los hijos, ¿cierto?, tiene que ser a través de un comportamiento, a través de una actitud, a través de buenos ejemplos. Eso hace que nosotros podamos ganarnos la autoridad. Pero de lo contrario, ¿cierto?, lamentablemente, y esto se ve en muchos lugares, en muchos hogares, inclusive en personas que a veces son jefes en su trabajo y aún con los empleados actúan de esa manera, con autoritarismo, con violencia. Entonces, de esa manera quieren imponer, ¿cierto?, de forma, como decía, prepotente, sus propias leyes, diciendo, bueno, el típico, a lo mejor no diciéndolo verbalmente, pero con su actitud, aquí mando yo, aquí soy yo el que pone las leyes, y muchas veces el hombre mismo, ¿cierto?, en el hogar, ¿cierto?, dice, bueno, yo soy el que manda, yo soy el... Y comenzamos a cometer una serie de errores, porque comenzamos a decir, bueno, yo traigo el pan a la casa, y comenzamos como a enrostrar, a sacar, ¿cierto?, en cara, ¿cierto?, lo que nosotros hacemos con la familia cuando es nuestro deber, es nuestro rol, y entonces comenzamos a herir el corazón de los hijos, de la esposa, porque sienten que les están sacando en cara muchas cosas. Entonces, el autoritarismo en la familia es uno de los peores enemigos, y eso hace que se infunda, no el respeto, porque a veces nosotros creemos que vamos a infundir respeto, ¿cierto?, en el hogar siendo autoritaristas, y es al contrario, nosotros vamos a infundir el temor, el terror en el hogar. Y esto produce, ¿qué cosa? El terror produce desconfianza. Y dígame que no es así. Una persona que es autoritarista,
produce desconfianza, o sea, va a producir desconfianza de la esposa, de los hijos, y aquí es donde nacen los grandes problemas, porque eso hace que las esposas, que muchas esposas, que muchos hijos, ¿cierto?, pierdan la confianza en los padres y comiencen a ocultar cosas, ¿cierto? Cuando hay un conflicto con los hijos, el último en saber es el padre. ¿Por qué? Porque no se ha ganado la confianza de los hijos, no se ha ganado la confianza de los padres. Entonces, ¿qué sucede? Es que, ¿cierto?, siempre las noticias, el último que las sabe es el autoritarista. Eso hace que el padre sea el último que sepa las noticias, sobre todo ¿cierto?, cuando se hay hijos, cuando hay adolescentes, cuando todas las situaciones que de repente, los conflictos que se viven dentro de una familia, ¿cierto?, lamentablemente van destruyendo la relación familiar, van destruyendo, ¿cierto?, la confianza dentro del matrimonio, dentro de la familia. ¿Cuántas chicas hoy día, mismo en día, ¿cierto?, se ponen de novia? Por decir un ejemplo simple, se ponen de novia, ¿cierto?, y todos saben, menos el papá. Es una realidad, ¿o no? Menos a el papá, ¿por qué? Porque hay miedo, porque hay temor de decirle, de contarle, de pedirle permiso, porque el papá es autoritarista, porque le va a decir no, y en fin, y va a poner mil excusas. Entonces, lamentablemente, vio cómo vamos afectando la confianza dentro y el diálogo. La confianza y el diálogo, ¿cierto?, vamos afectando la comunicación y comenzamos nosotros a vernos envueltos, ¿cierto?, y comenzamos a no a tener una familia nueva, tenemos el mismo modelo de familia que tenían nuestros padres con nosotros. Entonces nos damos cuenta que la autoridad el autoritarismo no es la forma. Entonces, y yo creo que la autoridad debe ir acompañada justamente con un carácter, con un medio de comunicación, ¿cierto?, con un diálogo. Cuando nosotros comenzamos a conversar con nuestra familia, a conversar con los que nos rodean, entonces lamentablemente, ¿cierto?, la gente que no tiene carácter va a gobernar, ¿cierto?, de manera prepotente su hogar, y lamentablemente, ¿cierto?, se pierde, en el fondo se pierde lo mismo, la autoridad, se pierde la confianza. Y a veces, ¿cierto?, ocurre que llegamos a tales grados cuando los hijos ya comienzan a rebelarse contra los padres justamente por estas razones. Muchos pretenden irse de casa, ¿cierto?, porque no soportan el ambiente, el clima que hay en el hogar. Entonces y nos damos cuenta que lamentablemente, ¿cierto?, o a veces nos damos cuenta tarde que hemos destruido nuestra familia. Y lamentablemente es así. Y ocurre el efecto contrario también muchas veces. ¿Cuántos hijos, ¿cierto?, hoy en día son los que mandan, ¿cierto?, y le doblan la mano a sus padres? Le doblan la mano a sus padres, ¿cierto?, porque justamente cuando los padres se dan cuenta que han perdido la autoridad y comienzan a tratar y a trabajar para recuperar la confianza, ¿cierto?, a esa altura en que comenzamos a darnos cuenta de que hemos cometido errores, ya los hijos comienzan, ¿cierto?, a tener ciertas edades, comienzan a rebelarse y comienzan a querer manipular las situaciones dentro del hogar. Y es por esa razón, ¿cierto?, que lamentablemente todas esas situaciones que muchas veces se ocultan dentro de la familia, ¿cierto?, comienzan a afectar también la relación, la comunicación dentro de la familia, dentro del hogar. Esposas que ocultan situaciones a su esposo, ¿cierto?, a veces por dar el gusto a hijos mimados también. ¿Cuántos hijos mimados no tenemos, ¿cierto? Y esto va a romper la confianza dentro del matrimonio. A veces, ¿cuántos matrimonios se rompen, se quiebran, ¿cierto?, por los hijos? A veces, ¿cierto?, hijos mimados, la madre, ¿cierto?, que consiente a los hijos, o en fin, uno de los dos los defiende y se pone en contra del otro. Tantas situaciones que afectan, ¿cierto?, el rol dentro de la familia y la familia misma. Por eso, pero la Biblia dice que los hijos son bendición y los hijos, ¿cierto?, y la familia es una bendición, y no podemos ser causantes nosotros mismos, como padres usando el autoritarismo, como hijos rebelándonos contra los padres, como esposa, ¿cierto?, no apoyando, no siendo uno solo dentro de la familia. Todas estas cosas van causando la ruptura de la familia, la ruptura del matrimonio, ¿cierto? Recuerde que los hijos son pequeños, crecen, se casan y se van, y quien siempre está al lado de uno es la esposa o el esposo, y esa es la realidad. Por eso la Biblia nos manda a los hijos, ¿cierto?, a que deben honrar a sus padres, ¿cierto?, siendo responsables,
¿cierto? En sus estudios, en las cosas del hogar, en fin, hay tantas situaciones, ¿cierto? En el noviazgo, en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios no se casan? Fíjese, se casan, ¿cierto? Y se van de casa y cuando tienen conflictos vuelven a su casa y le comienzan a dar problema a sus padres, ¿cierto? Y al final los padres... Y comienza nuevamente el círculo vicioso. ¿Se da cuenta? El círculo vicioso. Pero sabe, si hay alguien que realmente se interesó en la familia, hay alguien que realmente nos ha dado principios, valores, porque estábamos hablando, para concluir, ¿cierto? Estamos hablando de situaciones que traen grandes conflictos a nuestro hogar. Grandes conflictos quizá usted mismo, ¿cierto? Está viviendo un tiempo terrible, un tiempo de dolor en su matrimonio. Porque lamentablemente hoy en día hemos invertido en muchas cosas, pero hemos dejado de invertir en nuestra familia. Hemos dejado de invertir, ¿cierto?, en nuestro matrimonio. ¿Sabe? Hay algo importante que nosotros necesitamos. Hay situaciones que hemos heredado del pasado, hay situaciones traumáticas que quizás hemos vivido. Una decepción, una crisis, ¿cierto?, emocional que usted vivió en el pasado. Pero, ¿sabe? Todas las heridas no resueltas, todas las heridas no sanadas, ¿cierto? Si nosotros persistimos en avanzar, tomar decisiones, formar familia, y no resolvemos nuestro pasado va a estancar nuestro futuro. ¿Se da cuenta? Por eso es importante que usted sepa que hay algo y hay alguien, ¿cierto?, que puede sanar nuestro corazón. Hay alguien que puede sanar las heridas interiores. Mire, donde ningún psicólogo, ningún psiquiatra, donde absolutamente nadie puede meter su mano, introducir su mano en lo más profundo del corazón y sanar aquello que quizás, ¿cierto?, de lo cual usted está sufriendo hace mucho tiempo y quizás no le ha contado a nadie porque no se atreve a contarle a nadie, porque como usted no tiene confianza, no tuvo confianza en sus padres, no tuvo confianza en nadie, entonces lo que sucede es que usted se ha guardado ese resentimiento quizás ese odio, ese rencor, esa falta de perdón que hay en su corazón contra alguna persona, contra sus propios padres, contra sus hijos, esa decepción que usted ha experimentado y que le hizo perder la confianza en todos, que le hizo perder la confianza en las personas, inclusive que le hizo perder la confianza quizás hasta en la fe en Dios. Pero quiero decirle que Jesús, la Biblia dice que Jesús, cuando murió en la cruz, en la cruz del Calvario, porque Él era un hombre santo, pero Él murió como un pecador, porque en la cruz se llevó todos nuestros pecados, se llevó todas nuestras maldades, nuestras enfermedades, y se llevó todas nuestras angustias, nuestros dolores, aquellas situaciones dolorosas que usted tiene en su corazón, en su interior. Jesús las cargó en la cruz del Calvario. Por eso quiero decirle en esta hora que si hay alguien que realmente está interesado en usted y que no lo va a decepcionar y que no le va a enrostrar y que no le va a sacar en cara el amor, porque hoy día vivimos en un mundo donde usted tiene que pagar para que lo amen, tiene que pagar para que lo estimen, tiene que pagar para caer bien delante de la gente. Uno hoy día tiene que pagar, nada es gratis. Vivimos en un mundo, ¿cierto?, consumista, donde todo se cancela. Pero sabe, hay alguien que no lo va a decepcionar, ese se llama Jesús. Y por eso en esta hora, si usted siente que hay situaciones en su corazón que no están resueltas y que nosotros vivimos la vida, pero a veces hay mucha gente que es gente mayor, que cuando pasan los años, llegan al final de sus días, ¿cierto? Cuando los hijos se casan, se van, todos se van y quedamos solo en la casa, solo con la viejita, con la esposa, con el esposo, ¿cierto? Y a veces se nos va la esposa también o el esposo, nos quedamos solos frente a la realidad interna que solamente nosotros conocemos. Es ahí donde Jesús quiere entrar en tu corazón. Y yo quiero, antes de despedirme, quiero hacer una oración por tu corazón, por tu vida. Y que sepas que Jesús te ama de tal manera, Dios te ama de tal manera, que dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a su único Hijo, por amor a usted que está ahí detrás de la pantalla. Si usted tiene necesidad de Dios y siente que es el único que puede ayudarle, yo le invito para que usted repita esta oración conmigo, una oración de fe muy sencilla, es algo muy sencillo,
pero que si usted lo hace de corazón, Jesús entrará en su corazón. Y le invito a que ore conmigo. Padre nuestro, en esta hora quiero decirte que si tú eres real, quiero invitarte a entrar en mi corazón, que tú sanes mi vida, que sanes todas las situaciones traumáticas, dolorosas, decepcionantes que he vivido y que absolutamente nadie sabe, solo tú las conoces. Jesús, yo te invito en esta hora a entrar en mi corazón para que mi vida, mi corazón sea sanado, y ayúdame para no cometer los errores que han cometido conmigo o que he cometido, Señor, con mis hijos, arrastrando situaciones del pasado que me han hecho equivocar, me han hecho errar mi rol como padre, como esposo, como esposa o como hijo. Jesús, te invito a mi corazón en esta hora, a través de esta simple y sencilla oración. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, una oración sencilla, palabra sencilla, porque Dios no es complicado, pero que si la has hecho de corazón, Jesús te va a ayudar. Y ya entró en tu corazón y tu vida va a ser diferente a partir de hoy. Dios te bendiga. Y recuerda, te esperamos en nuestras reuniones miércoles 20:30, domingo 11 de la mañana. Nos vemos con la ayuda del Señor, si Dios lo permite, la próxima semana. Y te espero. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao. El semáforo está en rojo, el tráfico está pesado. Son las 5 de la tarde, ruta de lo acostumbrado. Voy camino a casa luego de un día largo y cansado. Tengo música de fondo y me mantiene relajado. Entre carros, humentil y mucho ruido, veo a alguien que camina con su rostro entristecido. Tenía un recipiente que contenía un par de monedas y una frase repetida: brother, dame lo que puedas. Allí siempre se pasaba por la tarde y la mañana. Unos cooperaban y otros le cerraban la ventana. Y si alguien le hablaba era en forma de prejuicio. No le daban pa' su hambre, pensaban que era pa'l vicio. Hoy le vi agotado, no podía más, estaba exhausto. Da un suspiro y al momento se dirige hacia mi auto. Un cartón que me decía: hace tiempo que no ceno, por favor dame la mano, no soy malo, yo soy bueno. Además de unas monedas, va arrastrando unas cadenas. Dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Un recuerdo del pasado, esperanza para sus Cuando penas. Le brindé la ayuda para saciar su barriga, con los ojos muy aguados dijo: que Dios te bendiga. Da la vuelta con su cara triste, medio avergonzado. Yo sentía que quería hablarme y no había terminado. Cuando ya me da la espalda dije: también te bendigo, pero te hago una pregunta, dime qué pasó contigo. Respiró profundo y regresó para entonces contarme. Y me dice: por favor, ahora no vayas a juzgarme, porque ya son muchos los que me han venido con sermones. Como tú yo soy humano y tomé malas decisiones. Yo también tenía familia, yo también tenía un hogar. Tengo un hijo que a la cara no me quiere ni mirar. Ya su madre en ese entonces no la supe valorar. Hice algo incorrecto y no me quieren perdonar. Pero lo más que me duele y recuerdo aquel día 2, cuando decidí alejarme completamente de Dios. Además de unas monedas, va arrastrando unas cadenas. Dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Un recuerdo del pasado, esperanza para sus El semáforo cambió y ya tenía que marcharme. Hice una oración por él con la intención de restaurarle, declarando que para su vida iba a salir el sol. Que Dios nunca se ha olvidado, siempre ha tenido el control. Me confiesa porque sorprendidamente me miraba, y es que al verme de momento a su hijo le recordaba. Me menciona que a pesar de todo aún anhelaba volver a ser aquel hombre que su familia cuidaba. Volver a ser aquel hombre en el que siempre confiaban, pero que sentía temor de que ellos lo despreciaran. Y le dije: ya no dudes, no lo creas imposible. Tú bien sabes que para el que cree todo es posible. Que para su vida nuevamente iba a salir la luz. Que buscar a su familia en el nombre de Jesús. Que le agradeciera porque todavía estaba vivo. Terminó diciendo: gracias, lo recibo. Además de unas monedas, va arrastrando unas cadenas. Dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al
contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Sé que mi vida tiene un propósito, es adorarte con el corazón, es servirte con gratitud, es cada día ser como tú y por tu palabra vivir en plenitud. Sé que mi vida tiene un propósito, es convivir con la familia de Dios, es compartirle a otros con denuedo y valor lo que por gracia recibí y por amor. ¡Vamos! Desde que te conocí, oh Jesús, desde que te conocí, oh Jesús, mi vida tiene sentido y solo existe un